Oscar Vázquez. Es un placer para mí estar en esta tarde o en esta noche con ustedes. Me imagino que algunos de ustedes no me habían visto antes. Soy mexicano de México. Me casé con una bella dominicana, la señora Dilenia, la mejor mujer que yo pude haber encontrado. De verdad, no porque ella está aquí, sino porque así fue. Les voy a contar un poquito. Cuando yo la conocí, la invité a cenar, y cuando yo la estaba oyendo hablar, dije, esta es una mujer en la que yo me puedo dejar caer para atrás y ella me va a levantar. Lo sentí, lo supe. Algunos años después me caí para atrás, me rompí el cuello, quedé inválido y me dijeron que ya no iba a volver a caminar. El doctor dijo, lo siento mucho, pero en la operación le dañamos el sistema nervioso y usted ya no va a volver a caminar. Y le dijo a ella, su esposo va a quedar como un vegetal. Y ella estuvo ahí. Yo con todo gusto le hubiera firmado un papel para que ella no regresara a verme, porque sabía que iba a ser una carga de por vida. Pero el Señor en su misericordia me levantó y aquí estoy con ustedes. Así es que gracias por eso. Tengo un mensaje que para mí es muy difícil, porque no es fácil explicar la espiritualidad. Hace unos días me pidieron en un lugar que fuera a hablarles de la espiritualidad. Y dije yo, la verdad que es algo bien difícil. ¿Cómo explicas la espiritualidad? Entonces tuve que indagar un poco para poder presentarme ante esas personas y hablar acerca de ello. Días después partimos para Santo Domingo y el pastor me invita a predicar y digo yo, caramba, no venía preparado para predicar. Pero entonces me llegó que lo mismo que le di a aquellas personas hace unos días, lo voy a compartir con ustedes. Tal vez no es una prédica del tipo que ustedes están acostumbrados a escuchar, pero esto es lo que el Señor puso en mi corazón, así es que lo voy a compartir con ustedes. ¿De acuerdo? Hace tiempo hubo un hombre que se llamaba Carlos Gustavo Jung, suizo. Este hombre estuvo tratando a un paciente que tenía un alcoholismo tan fuerte que nadie lo podía curar. Entonces este hombre americano fue a Suiza a ver al doctor, al cual él admiraba mucho, y se sometió al tratamiento del doctor. Estuvo en tratamiento por un año para quitarle el alcoholismo que la persona tenía. En esa época, en los años 30 o años 25, el alcoholismo no era conocido como alcoholismo, era conocido como una enfermedad, como un estigma social, como una persona loca, como una persona demente, y normalmente en ese tiempo los metían a la cárcel o al manicomio. Por esto este hombre fue a ver a un psicólogo de renombre. Entonces cuando llega lo somete a un tratamiento por un año y el hombre sale como nuevo y se regresa a América. Al poco tiempo vuelve a emborracharse y vuelve otra vez a lo mismo de siempre. Regresa otra vez con el doctor y le dice, ¿qué es lo que pasó conmigo? Le dice el doctor, mire, yo he tratado casos como el suyo y son bastante difíciles, pero usted tiene un tipo de neurosis que es difícil de erradicar o de curar. Y le dice el hombre, que se llamaba Howard, le dice, ¿es que no hay esperanza para mí? Le dice él, los psicólogos no pueden hablar mucho de Dios porque como que es antagónico para ellos. Y le dice el doctor, le dice, mire, sí hay solución para su problema. Yo he visto casos como el suyo aquí y allá que han sido resueltos a través de una conversión espiritual.
Y le dice el hombre, oh, entonces no hay problema, yo soy religioso. Le dice, la religión superficial no es suficiente. ¿Qué les dice a ustedes esta expresión? La fe superficial no es suficiente. Un poco más adelante vamos a hablar acerca de eso. Así es que el hombre regresó a su país, a Estados Unidos, buscó una iglesia donde trataban a personas con desórdenes mentales y ese tipo de problemas de alcoholismo. Se metió a la religión y el hombre dejó de beber. Y este hombre fue causante de que una gran cantidad de personas hoy en día ya no beban. O sea que se metió a la religión y la religión lo rescató, lo restauró y fue un hombre libre de la enfermedad. Les digo esto porque muchas personas vienen a la iglesia, tienen muchos desajustes emocionales, puede ser que fumen, puede ser que sean adictos a ver la televisión mucho, cualquier tipo de adicción que la persona tenga, aún estando dentro de la iglesia. Y les es un poco difícil dejar este tipo de cosas. Indudablemente son hombres y mujeres de Dios que están tratando en la iglesia de quitarse ese tipo de situaciones que les es molesto y es en contra de Dios. Así es que lo que voy a tratar en esta tarde se llama la espiritualidad, y nosotros sabemos que el ser humano es un cuerpo con un alma y un espíritu. Me puse a investigar qué es lo que es espíritu porque es una palabra muy amplia, y resulta que en Génesis 2:7 dice que el Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en él y fue un ser viviente. ¿Qué fue lo que Dios sopló en él? Parte del espíritu de él. Ahora, regresando un poco en la lectura de este pasaje, dice que Dios hizo los animales del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, hizo las plantas, hizo las estrellas, hizo todo lo que Él hizo y vio que era bueno. Me llama la atención que Él dice que hizo las plantas, que son seres vivientes. Parece que no tiene sentido, pero las plantas tienen vida, y si tienen vida, son seres vivientes. El hombre es un ser viviente, los animales son seres vivientes. Y fíjense lo que encontré que me pareció bastante bello. Los animales no tienen pecado, son limpios y sin mancha. Los animales no tienen que pedirle a Dios que los perdone, no tienen que arrepentirse de sus pecados, de la ira de los animales cuando matan uno a otro, no tienen por qué arrepentirse. Entonces los animales son puros y sin mancha. Y el hombre, cuando nació y le fue dado el espíritu, era puro y sin mancha, igual que los animales. Pero en el momento en que el hombre transgrede las leyes de Dios y cae, en ese momento cae en pecado y está manchado, está condenado y está apartado de Dios. Los animales siguieron siendo puros y sin mancha. Pero cuando el hombre, ya a través de la redención de Cristo, viene y se presenta ante Dios y pide perdón, se arrepiente y reconoce que Jesucristo es el Señor, el que da la vida, el que da el perdón y el que da la vida eterna, esa persona vuelve a quedar como estaba antes, igual que los animales, sin pecado, sin mancha, inocentes. Tal vez la comparación no es muy buena, pero me pareció interesante esto, que los animales no tienen pecado, son puros, son inocentes y sin mancha. Y el hombre, cuando se arrepiente delante de Dios, queda de la misma manera. Pero hay una cosa que continúa en nosotros, y es el pecado. Porque aunque nos arrepentimos ante Dios y aunque nos convertimos en cristianos y venimos a la iglesia,
el pecado sigue en nosotros. Por eso es que a veces cometemos errores, caemos en pecado, pero ya no es nuestro estilo de vida. El cristiano, por muy cristiano que sea, también peca. ¿Están de acuerdo conmigo? Si alguno no está de acuerdo conmigo, quiere decir que usted no peca. Pero todos pecan por omisión o por accidente o por lo que quiera que sea. Pero el estilo de vida ya del cristiano ya no es el mismo de antes. Cuando no éramos cristianos, pecábamos todos los días, a cada rato. No mentíamos por cualquier situación, no hacíamos trampa, no engañábamos, robábamos, mentíamos y hacíamos un montón de cosas todos los días. El verdadero cristiano ya no lo hace. Entonces, si llega a cometer un pecado, inmediatamente se arrepiente y vuelve a quedar limpio delante de Dios. Bueno, pero vamos a tratar lo que es la espiritualidad. El espíritu humano es la gracia de Dios que ha dado al hombre para diferenciarlo de los animales. El espíritu de Dios es la gracia de Dios que nos ha dado el espíritu para que nos diferenciemos de los animales. Porque ustedes saben que dicen que en el reino, en la tierra, pertenecemos los seres humanos al reino animal. Pero somos animales pensantes, que tenemos alma, que tenemos espíritu, que tenemos corazón, que tenemos una mente que ha logrado lo que ustedes pueden ver alrededor de ustedes. Entonces, lo que nos diferencia de los animales es el espíritu. Pero este espíritu es el espíritu humano. Ahora, ¿qué es espíritu? Dicen que espíritu es el soplo de vida que Dios puso en el hombre, pero también significa aspirar, respirar, significa aliento y significa vida. Entonces, el espíritu que mora en mí, mi espíritu humano, es lo que yo verdaderamente soy. Este cuerpo se va a desintegrar, pero el espíritu no va a morir. El alma tampoco muere, pero el cuerpo humano se queda en esta tierra y el espíritu regresa a su creador. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Entonces, cuando el espíritu se aparta de Dios, se puede convertir en un espíritu inmundo. Yo no sé ustedes, pero cuando yo no era cristiano, yo era una persona de lo peor. Y no les voy a decir todo lo que hacía porque se pueden espantar. El caso es que en el momento en que yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, mi espíritu que estaba muerto para Dios es restaurado, es vivificado, y entonces ya no soy un ser humano caído. Soy, como decía la alabanza, soy hijo de Dios. Y eso me da una categoría increíble. Somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Y eso siempre me ha impresionado a mí. Yo, Oscar Vázquez, que fui una basura, soy participante de la naturaleza divina de Dios. Pero no es por mis méritos, no es porque yo sea inteligente o porque soy tan inocente que Dios me perdonó por eso. No, es porque el camino al Padre es a través del Hijo. Y como yo, gracias a esa mujer que es mi esposa, ella me llevó a la iglesia, y porque ella me llevó a la iglesia me convertí. Si ella no hubiera aparecido en mi vida, no sé qué hubiera sido de mí. Pero gracias a ella me convertí yo, se convirtió mi ex mujer, se convirtieron mis hijos y parte de mi familia. Y vivimos una vida magnífica. Así es que es bueno ser parte del pueblo de Dios. Ahora, les decía que todos los animales están completos, inocentes y sin mancha y sin culpa, y que solo el hombre es el único animal que recibe el Espíritu Santo para alcanzar la santidad. Entonces ya no somos animales, somos seres vivientes, y por consecuencia se nos llama seres humanos. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra humano?
La palabra humano viene del latín que significa humitas, y humitas significa tierra. Por eso la palabra dice que nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Entonces somos seres humanos, somos seres terrestres, venimos de la tierra. Y de esta misma palabra de humanos viene la palabra humildad, que significa tierra fértil también. Entonces, cuando nos convertimos en seres humanos, vivientes, a través del Espíritu de Dios, gozamos de la naturaleza divina de Dios. Pero el punto que yo quiero llevar a colación es, ¿qué significa la espiritualidad? Me gustaría preguntarles qué es para ustedes la espiritualidad. Sé que muchos tal vez tengan la respuesta, pero tal vez haya personas que no saben explicar qué es la espiritualidad. La palabra es espíritu, ¿verdad? Y si nosotros pertenecemos al reino del espíritu, somos espirituales, ¿correcto? Pero entonces, ¿qué significa espiritualidad? Esta terminación lidad está en cualidad, en inmovilidad, en cantidad, en muchas palabras, que significa que la palabra tiene una adhesión especial. Cuando somos espirituales, somos personas que practicamos las leyes espirituales. No se puede ser espiritual sin Dios. No se puede ser espiritual sin religión. Yo sé que la palabra religión le golpea a algunas personas, pero ¿saben qué significa la palabra religión? La máscara que él tiene dos cosas elásticas. Eso en mi país le llaman liga, una banda de hule que se estira. Entonces, cuando dicen que uno es religioso, es porque Dios nos ha vuelto a ligar y traernos a Él. Eso significa religión, volverse a ligar a Dios, que no tiene nada de malo. Entonces yo no veo por qué cuando le dicen a uno que es uno religioso, uno hasta se ofende. Cuando lo único que hizo Dios fue agarrarme con una liga y acercarme a Él. Entonces yo no tengo vergüenza de ser un hombre religioso. Ahora, también religioso significa que te dedicas a las cosas de la religión. Y si tú te dedicas a las cosas de la iglesia y de la religión, eres un religioso. Y no se debe uno de ofender de eso, porque son cosas de Dios. Si estuviéramos en otras cosas, entonces sería muy diferente. Por ejemplo, en el fútbol, el béisbol, existen las grandes ligas, ¿verdad? ¿Qué significa? Que hay un grupo de personas que tienen una liga alrededor, que son los Yankees o son los Mets o qué sé yo. Por eso dicen las grandes ligas. Pero nosotros pertenecemos a la liga de Dios, porque Él nos volvió a traer a sí mismos. ¿Ok? Entonces, ahora, la ciencia médica, los filósofos y los psicólogos dicen que el hombre es cuerpo, espíritu y alma, pero ellos dicen que el alma y el espíritu son lo mismo. La palabra de Dios no lo dice así. El alma es un lugar que no se puede tocar, que no se puede ver, pero que está en nosotros. Y ahí está la imaginación, las ideas, los pensamientos, las emociones, está todo lo que el ser humano es. Sin el alma, si el hombre llega a perder el alma, es solamente un muñeco de carne. Y si no pierde el alma, pero pierde el espíritu, es hombre muerto. Ahora, ¿por qué les digo esto? Ustedes saben que cuando Cristo estaba en la cruz, de las 7 palabras que dijo fue: te entrego mi espíritu. ¿Han visto ustedes en algunas latas de comida que dice expira el día fulano de tal, que muere? Jesús expiró en la cruz. Cuando una persona fallece,
Dicen expiró, murió. ¿Y qué es lo que pasa cuando muere? Suelta el aliento, suelta el espíritu. Yo no sé si ustedes han visto morir a alguna persona. Yo, gracias a Dios, no he tenido ese privilegio ni lo quiero tener. Pero cuando una persona muere, dicen que hace y eso es expirar. Soltó el espíritu y el espíritu regresa a su lugar de origen. Entonces, espíritu significa aliento, significa vida, significa un soplo, significa aire, viento en nosotros. Cuando yo muera, mi espíritu se separa de mi cuerpo con mi alma y regresa a su creador. Y este cuerpo se queda en la tierra, sea que lo cremen o lo entierren, lo que suceda con él ya no tiene la menor importancia. Pero entonces, cuando Jesús expiró en la cruz, entregó el espíritu, pero su cuerpo se quedó aquí. Ustedes saben que después regresó por él y vino la resurrección. Ok, entonces ya tenemos que el significado de espíritu es soplo, es viento, es aspirar, respirar. En algunas partes de la Biblia decía antes, insufló su espíritu. Y a mí me encanta esa palabra, insufló. Puso adentro el soplo de vida del hombre, de Adán. Pero yo creo que cada vez que nace un ser humano, desde el momento en que está en el vientre de la madre, ya tiene el espíritu humano. Ahora, cuando salen ustedes del vientre y empiezan a crecer, necesitan conectarse con el Espíritu de Dios. Cada uno de los jóvenes que está aquí, probablemente como nacieron en un hogar cristiano, piensen que pertenecen a la iglesia y que son salvos. Pero, ¿cómo es que viene la salvación? Confesando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En algún momento de sus vidas, ustedes jóvenes y niños que puedan entender esto, van a tener que confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque no es porque nací en un hogar cristiano, crezco, sigo para adelante, pero nunca hice la confesión. La tienen que hacer. Una vez mi esposa estaba predicando y preguntó: ¿alguno de ustedes quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador? Y un niñito como de 3 años que lo tenían cargado levantó la mano. Y alguien dijo: no, él es un niño. Si el niño entendió y levantó la mano, había que llevarlo enfrente y recibirlo. Cualquiera que quiera recibir el Espíritu de Dios lo puede hacer. Entonces, para que la persona sea vinculada o sea unida al Espíritu de Dios, su espíritu que ustedes tienen tienen que unirlo al Espíritu de Dios y ser uno. ¿Correcto? Estas cosas yo no las había visto de esta manera, por eso se los estoy contando. Porque es importante que entendamos que mi espíritu humano no es lo mismo que el Espíritu de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, hay una fusión, hay una unión. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Pero nuestro espíritu natural en nosotros ha sido vivificado, ha sido transformado, ha sido restaurado. Ya no somos la misma persona. Ahora, ¿por qué es importante desarrollar la espiritualidad? ¿Ustedes creen que en la espiritualidad hay niveles? ¿Ven esas rayas que están ahí? Podríamos decir que la de abajo es el nivel más bajo y la de arriba es el nivel más alto. Si a ustedes les preguntaran ¿cuánto es el nivel de espiritualidad que hay en ti? Para mí es difícil decir, y yo creo que yo diría en la línea de abajo, porque no creo que haya crecido tanto espiritualmente y que esté tan ligado a Dios que diga yo estoy en la última raya. No, es la espiritualidad. ¿Cómo es que se logra? ¿Qué es la espiritualidad entonces?
Es portarse bien, es ir a la iglesia, diezmar, orar, estar en todos los servicios, servir en la iglesia, es darle de comer a los pobres, ayudar al hambriento, al necesitado. ¿Es eso espiritualidad? Indudablemente que es parte de la espiritualidad. Y miren, quiero decir esto ahora antes de que se me olvide. Cuando estaban ministrando, yo vi algunas personas trabajando y me preguntaba yo, y les voy a preguntar a ustedes, ¿qué tan agradecidos están ustedes de haber sido rescatados? ¿Qué estarían dispuestos a hacer para demostrarle a Dios que realmente están agradecidos que ahora pertenecen a la familia divina? ¿Qué estarían dispuestos a hacer? Oh, no, yo le agradezco a Dios que me salvó y que me hizo nueva criatura. Ok. ¿Y qué estás dispuesto a hacer? ¿Podrías venir a barrer la iglesia? No, fíjese que no puedo. ¿Podrías pararte en la puerta a recibir a la gente? No tengo tiempo, el trabajo no me deja. A veces no tenemos tiempo para Dios y estamos agradecidos porque todo lo que yo tengo se lo debo a Dios, todo lo que yo soy se lo debo a Dios. Pero a la hora de mostrar mi agradecimiento hacia Dios, no tengo tiempo, no tengo dinero, no puedo, tengo cosas que hacer más importantes que servir en la casa de Dios. Y yo he visto algunos ministerios, yo no sé aquí, pero hay ministerios en los cuales la gente no quiere servir. Ahora, una persona espiritual demuestra la espiritualidad sirviendo. Jesús no lo hizo, no le lavó los pies a los discípulos. Los discípulos no atendían a las viudas que tuvieron que contratar a algunos jóvenes como Esteban para que ayudaran. La iglesia necesita personas que ayuden, que dispongan de algún tiempo para hacer trabajos en la iglesia. Ahora, no todos los espirituales sirven, ni todos los que sirven son espirituales. Porque la espiritualidad es prácticamente imposible de medirse. Pero hay señales que demuestran que uno no es tan espiritual como uno cree. Yo puedo ir por la calle con la Biblia debajo del brazo y van a decir, mira, ese sí es espiritual. Eso no significa que yo sea espiritual. Tal vez lo estoy haciendo porque no la quiero cargar en la mano y me la pongo debajo del brazo, o por presunción para que vean que voy a la iglesia. Pero en realidad no soy una persona altamente espiritual. El espiritual es la persona que ha crecido, que lee la palabra, que lee los principios bíblicos y los pone en acción, que llegan a formar parte de su vida. Les voy a contar esto. Una vez yo estaba entrenando a un hombre en una organización a la que yo pertenezco. Y siempre que él daba gracias decía, gracias a fulano y a sultano yo estoy aquí y he podido cambiar mi forma de vida. Yo le decía a mi esposa, él nunca dice gracias a Oscar. Y siempre, por todos lados andaba dándole gracias a otros. Y yo, que era su maestro, por decirlo de alguna manera, nunca me daba las gracias. Y como que me empezó a molestar. Ustedes saben que el hombre interno a veces se molesta. Y le dije a Dilenia, y ella no me dijo nada. Pero un día, ya cuando él se iba del país para su país, subió y dijo, gracias a Oscar. Dije, ya no necesito el agradecimiento. Porque entendí que lo que yo le regalé, no tenía que darme las gracias, ni estar agradeciendo a cada momento lo que yo hice por él. Porque eso es alimentar la vanidad, el ego, el hombre interno, es el orgullo. Entonces me di cuenta que cuando tú regalas algo, nunca esperes que te den las gracias. Los chinos tenían esa costumbre, ellos se ofendían cuando hacían un favor y tú le dabas las gracias. No me des las gracias, porque entonces no me debes nada. Entonces, si Dios nos salvó y ha hecho todo por nosotros, ¿le hemos pagado lo que hizo por nosotros? No. Nunca vamos a poder pagarle a Dios el que nos haya rescatado de las tinieblas a la luz.
que nos haya dado vida y vida en abundancia, que nos haya santificado, que nos hayan bañado en el agua del bautismo. Todas esas cosas no tienen precio ni tienen nombre. Pero hay veces que yo mismo me siento indigno y digo, caray, Señor, ¿cómo es posible que tú te hayas fijado en esta basura? ¿Cómo es posible que te hayas atrevido a perdonarme y a rescatarme y a ligarme otra vez? Pero Dios es tan bueno que está esperando que te voltees hacia Él y te intereses en conocerlo. En una ocasión recuerdo que yo estaba diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué me abandonaste? Yo le hice preguntas a Dios, ¿por qué me abandonaste? Y no es que Él me hubiera abandonado, es que mi padre me abandonó, mi madre me abandonó y viví sin papá y sin mamá. Y yo pensaba que era culpa de Dios. Entonces le digo, Señor, ¿por qué me abandonaste? Y oigo una voz, no que viene de afuera, sino que viene de adentro. Y me dice, Óscar, yo nunca te he abandonado. Desde el momento en que fuiste engendrado en el vientre de tu madre, yo he estado contigo. Pero solamente hasta el momento en que te volteaste hacia mí y te interesaste en conocerme, fue que empezamos una relación. La relación con Dios empieza no de Él para ti, sino de ti para Él. Él está esperando que tú te voltees a tener una relación con Él. No que vengas a la iglesia y te distraigas y no entiendas nada y te vas igual. No que leas la Biblia, no la entiendas y no preguntes. Hay ritos y ceremonias que uno hace que no tienen validez. Por ejemplo, yo hasta hace poco yo entraba en mi aposento, me salía del cuarto y me iba a la sala y empezaba, Señor, mira, necesito un carro, mira, necesito esto, necesito que me sanes de aquí, me duele acá, necesito dinero, necesito que sana a mi familia, sana a mi hijo, sana. Una lista que yo le hacía al Señor para que Él trabajara. Hasta que llegó el momento que me di cuenta que yo estaba utilizando a Dios como un sirviente. Y un día voy entrando y me dije a mí mismo, ya sé, Señor, ya sé lo que vas a decir. Ahí viene otra vez Óscar con todas las peticiones de todo el tiempo. Y nunca llega con una acción de gracias. Desde entonces, lo primero que hago es darle gracias a Dios. Señor, gracias por un día más. Gracias porque me levanté y puedo ver, puedo oír, puedo sentir, estoy en mis 5 sentidos. Le agradezco por la belleza de lo que Él ha hecho. Y ya no pido tanto. Él sabe lo que yo necesito. Si no me lo da es por alguna razón que yo no puedo entender, pero si es la voluntad de Dios, yo tengo que aceptarla. Entonces trato de cambiar mi conducta, mi pensamiento, mi forma de ser, de creer incluso. Porque a veces uno cree en Dios, pero cree que Dios tiene que hacer las cosas como a uno le convienen, no como Él tiene planificado. Porque hay veces que ahora les voy a contar otra cosa. Tengo un nieto que cuando ingresó al hospital tenía 7 años y 9 meses, 10 meses. Flaquito, delgadito, era un esqueletito. Y le encontraron un tumor en medio del corazón y los pulmones. Era tan grande el tumor y estaba pegado a la columna vertebral que dijeron los doctores, si cortamos y lo sacamos, podemos dañar algo, algún órgano, y si no muere, va a quedar como un vegetal. Y no querían operarlo. Entonces dispusieron darle quimioterapia, ponerle líquido en las venas para reducir el tumor, porque es tumor canceroso, reducirlo para poderlo sacar. Pero antes de saber que era un tumor canceroso, porque creíamos que era el corazón del niño que estaba fallando, le digo, Señor, yo soy un hombre viejo, ya he vivido suficiente, pero mi hijo, que es paramédico, siempre que me chequea el corazón dice, papá, tú tienes un corazón de toro, tienes un corazón de animal.
Entonces le digo, Señor, te voy a proponer un trato. Siempre hay uno negociando con Dios. Le digo, saca mi corazón y ponlo en el cuerpo de mi nieto que se llama Levi. Yo sé que tú puedes, sé que mi corazón es grande para el tamaño de mi nieto, pero tú lo puedes reducir al tamaño de él y lo puedes poner en su cavidad para que él viva. Total, yo ya viví suficiente y me puedo ir tranquilo. Y le digo, y por favor, avísame cuando vaya a ser el tiempo de que vas a sacar mi corazón para dárselo a él, para ir preparando todo, para que sepa mi esposa que me voy pronto. Pero se dan cuenta, hay veces las buenas intenciones son buenas intenciones, pero no estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando yo decidí poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, me di cuenta que solamente podía poner mi vida porque mi voluntad yo no quería ponerla. Yo quería continuar siendo dueño de mi voluntad. Y ese es uno de los errores más grandes que cometemos. Queremos que Dios nos resuelva todo, pero hacer la voluntad de Él no queremos. Y que hagamos nosotros la voluntad de Él no queremos también. Entonces, para poder ser una persona verdaderamente espiritual se necesitan muchos elementos, hermanos. No es solamente leer la Biblia, venir a la iglesia y abstenerse de decir malas palabras y de pecar como acostumbrábamos a hacerlo. El ser espiritual requiere un alto nivel. Ahora, en cuanto a nivel se refiere, yo les decía, cuando el nivel espiritual es bajo, quiere decir que nuestra relación con Dios no es totalmente plena. Nivel bajo de espiritualidad. ¿Qué es lo que trae como consecuencia tener un nivel bajo de espiritualidad? Primeramente, nuestra mente no está completamente bien, porque no nos entregamos de lleno. El no ser completamente espirituales nos hace frágiles, nos hace débiles, nos hace cambiables, volubles, nos hace interperantes, a veces nos ponemos de mal humor, nos salimos de quicio, reaccionamos como una persona que no tiene a Dios, cuando el nivel espiritual es bajo. Y yo hay veces que me enojo cuando agarro el teléfono y no lo puedo manejar porque son cosas que para los niños los manejan bien. Inmediatamente como que me empiezo a molestar. Digo, caramba, porque no puedo manejar el teléfono, me molesto. Y debe uno de estar tan temperado o tener un temperamento de que no cualquier cosa lo moleste a uno. ¿Por qué es que se molesta a uno fácilmente? Porque el nivel espiritual no está muy alto. Una persona con temperamento de alto nivel, esa persona no le molesta nada, acepta perfectamente la voluntad de Dios. Si el Señor se va a llevar a alguien, que se lo lleve. Llegó el momento en que con mi nieto dije yo, bueno, y lo hablaba como con mi esposa, Señor, si tú te vas a llevar a mi nieto Levi, él va a estar bien, porque él se va con el Señor y él va a estar bien allá. Si tú lo dejas, va a estar bien también. Y miren, eso cambió mi forma de ver la muerte. Uno, somos egoístas, no queremos sufrir, no queremos que nos duela cuando alguien se va. Entonces yo prefiero que aunque quede inválido, que quede todo roto, pero que no se muera, porque yo no quiero sufrir. Y tampoco quiero que la persona sufra. Pero con mi nieto aprendí que si la esposa se va con el Señor, ella va a estar muy bien allá. Y si el Señor decide no llevársela, va a estar bien porque Él le permitió continuar viviendo. Sea la persona quien quiera que sea, de la edad que sea. Aprendí a ver la muerte desde una forma distinta. Porque la verdad, yo no quería que mi nieto muriera. Eso fue hace como 1 año y medio más o menos. Ahora el niño, de lo flaquito que estaba, ya está más gordito, ya creció, no tiene pelo. Le están poniendo médula ósea y lo tienen en un hospital que va a estar 4 semanas
después de que salga del hospital va a estar 110 días totalmente aislado. Pero está vivo y se ve tan bien y se siente el niño tan bien que estamos viendo un milagro. Pero es de la manera que Dios quiere, no de la manera que nosotros queremos. Ahora, ¿por qué razón Dios escogió esa manera? La doctora que lo estaba monitoreando dice que cuando mi hija llegó le dijo: señora, ya no gaste la quimioterapia. Su niño tiene el 10% de posibilidades de vivir. Lléveselo para su casa y déjelo ahí hasta que muera. Ahora ha pasado un año y el niño está bien. Ahora la señora esa que dijo que lo dejara morir, ahora lo ve y dice: wow, esto es un milagro. Entonces el Señor trabaja de formas diferentes. Uno quiere las cosas así, pero cuando las cosas son graduales, los milagros graduales se ven, es para demostrarle a otras gentes lo que es el poder de Dios, lo que es la voluntad de Dios, que a veces no queremos aceptarla. Es que nos cuesta tanto aceptar las cosas como Dios las hace, como Dios las planifica y como Dios determina que sean. Porque los seres humanos somos así. Yo quiero que Dios haga las cosas como yo creo que son lo mejor. Pero ¿por qué? Porque mi espiritualidad es pobre. Y ahora es que me doy cuenta que mi espiritualidad es pobre, porque reacciono de la manera que no debiera de reaccionar, hablo de la manera que no debiera de hablar. El hecho de haberle ofrecido mi corazón a Dios para mi nieto, pienso que fue algo muy, muy lindo, muy romántico, pero para Dios no funciona de esa manera. Él quería hacerlo de una manera de mostrarle a cierta gente en su momento que estaba alrededor de mi nieto que las cosas las hace como Él cree mejor. Y la familia se unificó, todos empezaron a orar. Ahí todo el mundo se volvió religioso, orando. Pero digo, qué bueno. Si no hubiera sido por ese evento de mi nieto, esa gente nunca se hubiera unido para orar. Así es que Dios sabe cómo hace las cosas. Entonces, en la espiritualidad, en el más sentido, amplio sentido, significa el desarrollo de la condición espiritual. La espiritualidad es el desarrollo de la condición de mi espíritu. En otras palabras, es la disposición moral que posee quien se esmera en investigar y desarrollar las cosas del espíritu. Yo les preguntaría a ustedes, ¿están interesados en investigar y desarrollar las cosas del espíritu? Fíjense que apenas me enteré que Wilton, me parece que el domingo pasado, estaba hablando algo de la espiritualidad. Y creo que ellos van a continuar. Digo yo, wow, yo no tenía ningún plan, ni tenía pensado que iba a caer en la categoría de prédicas que se van a empezar a dar acerca de la espiritualidad. Así es que lo que yo he compartido con ustedes es una de las últimas vivencias que he tenido que me pareció fantástica. Saber que un soplo de Dios cambia todo. Un soplo de Dios cambia todo. Y yo no me había dado cuenta de eso. Pero indudablemente que también la espiritualidad es vista como una experiencia de transformación. Y miren, cuando la experiencia espiritual se convierte en un proceso de transformación, usted deja de hablar sucio, de comportarse inadecuadamente, no roba, no miente, no hace trampa, no engaña, no hace cosas que usted sabe perfectamente que ofenden a Dios. Porque no podemos ser espirituales o tener espiritualidad y continuar chismeando, hablando de la gente, de la iglesia, del pastor o qué sé yo. Hay personas que lo llegan a hacer, pero no es correcto. Tampoco la espiritualidad es educación, pero en el momento en que usted se frena de hacer las cosas que usted no hacía, que usted hacía, en ese momento su vida va cambiando. Mire, yo pertenezco a una raza mexicana
en la que yo hablaba muy sucio y me comportaba sucio y hacía todas las cosas como un hombre de lo más bajo. Pero una vez que entendí que la palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, yo dejé de hablar sucio. Y no solamente dejé de hablar sucio, sino empecé a tratar de hablar un español mejor, porque yo no sabía ni hablar español. Pero esa es la educación que me dieron. Pero la educación que uno aprende en la iglesia es superior. No hay nada mejor que la educación que uno recibe a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Me emociona cuando dice que parte las coyunturas. La palabra puede hacer cualquier cosa en ti que tú quieras que haga, pero te tienes que someter a un tratamiento. Porque esto no es simplemente venir a la iglesia, sentarme y escuchar. Es agarrar la palabra y hacerla tuya. ¿Se acuerdan del hombre que le dije que no me había dado las gracias? Me di cuenta que lo que yo le enseñé, lo tomó, lo hizo de él. Era ya de él, no era mío. Y cuando Dios te da su palabra, es tuya. Haz la vida. Cómetela, respírala, aspírala. Que tu organismo la pueda masticar, no sé cómo decirles, pero haz la palabra de Dios vida en ti, haz la carne y créeme que tu vida va a cambiar enormemente. Se los digo porque yo soy una persona que el poco que ha cambiado ha sido gracias a la palabra de Dios. Si no hubiera sido por ella, hermanos, yo creo que hace tiempo yo hubiera muerto de la forma en que yo estaba viviendo. Pero Dios tenía un plan, no fue como yo quería, sino como Él quería, para que un día yo estuviera parado en la congregación cristiana de Cienfuegos diciéndole: hermanos, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así es que yo les animo a que continúen adelante y sean bendecidos.